Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en la presentación de Todavía una noche. Marta, siéntate. Todavía una noche, el tercer poemario de Aroa Moreno, publicado en Tusquets, un poemario que recoge 32 poemas y que le llevó a la autora más o menos unos 8 años de escritura, ¿no? Desde el 2014 al 2022, ¿no? Bueno, es el tercer poemario, pero hace un montón de años. Aroa empezó como poeta, ahora es más conocida como novelista, porque claro, la novela tiene un alcance que no tiene la poesía, ¿no? Aunque no siempre fue así, pero ahora lo es y bien está. Pero Aroa empezó como poeta. ¿Por qué has tardado tantos años en volver a publicar o en entregarnos otro poemario, Todavía una noche? Hola, buenas tardes. Gracias, Loren, por sentarte aquí. Pues porque no sé escribir poemas cuando quiero, sino cuando puedo. Entonces, estos poemas que empecé a escribir en 2014 pues fueron llegando como de pronto, ¿no? Gota a gota, cuando yo necesité explicarme algunas cosas que me estaban pasando y otras formas de escritura que no cabían ni en las novelas ni en otro tipo de textos, necesitaba escribirlas en forma de poema. Entonces, pues si no podía forzarlo, ¿no? Tenía como que esperar. Entonces, en el verano de 2022, me di cuenta que desde aquellos primeros poemas que escribí en 2014 hasta esos, se estaba contando una historia que coincidía además con una etapa de mi vida, y di el libro por cerrado, ¿no? O sea, ni siquiera estaba pensando en escribir un libro y menos todavía en publicarlo, sino que me di cuenta de que esos textos formaban algo, una unidad de lo que fuera. Y luego, bueno, pues se han publicado en Tusquets, que fue una alegría. Y bueno, pues por eso. Por ejemplo, desde ese último poema que está escrito en ese libro, no he vuelto a escribir ningún poema más. Has dicho que eran cosas que te ocurrían, cosas que te pasaban. Claro, la poesía siempre tiene un lado muy íntimo, está muy pegada de una manera muy directa al autor, quizás más que en la novela, que te permite. Pero como es una poesía estupenda la de Aroa, aunque está hablando de ella, en realidad está hablando de todos nosotros. O sea, el lector, cuando va leyendo los poemas de Aroa, se reconoce en cada uno de ellos, aunque cuenten cosas que estén en principio completamente alejadas de la experiencia propia, ¿no? El poemario está dividido en 3 partes, tiene una estructura, yo creo que bastante narrativa, ¿no? La estructura siempre es muy importante en la literatura, y aunque cada parte en principio es muy distinta, incluso en la propia escritura, sin embargo, yo sí creo que conforman las 3 partes una unidad, ¿no? Las 3 partes están atravesadas por una suerte de fragilidad, ¿no? Casi diría que de miedo, ¿no? Hay la pérdida, también es uno de los temas o de las columnas troncales que atraviesan las 3 partes. Háblanos un poco acerca de la estructura del poemario y un poco lo que representa cada parte de ellas. Pues, a ver, son 3 partes. La primera se llama Material biológico y habla, o sea, literalmente, ¿no? Lo que sucede en esos poemas fue una pérdida de un embarazo, ¿no? Una pérdida gestacional, y todo lo que eso supone, pues para una mujer. O sea, que no es solo el embarazo, ¿no? Sino toda la proyección de un futuro, la ruptura de todo lo que empiezas a proyectar, la conexión con el propio cuerpo, con el descontrol sobre el propio cuerpo, que era algo que a mí nunca me había pasado, ¿no? Era como, si yo hago esto, pasa lo siguiente, ¿no? Y aquí de pronto era algo que se escapaba a mi control, y se llama material biológico porque así se llaman, ¿no? De esa forma tan bestia los restos que quedan de un embarazo. La segunda parte se llama La lesión,
y corresponde a otra etapa. O sea, yo voy contando aquí lo que me iba pasando a mí, pero en realidad, bueno, pues los poemas son siempre de quien los lee. Y se llama La lesión porque fue una época como muy complicada, nació mi hijo, pero mi madre se enfermó, entonces yo sentía como que de pronto mi identidad estaba siendo arrasada. Apareció ese miedo nuevo, ¿no?, a la enfermedad. Mi madre está bien, quiero decir, que acuérdate que en un programa de la radio la mataron. Sí. ¿Qué poeta ilustre mató a tu madre? Luego esta noche a las 12, que ahora tiene un recital poético, lo va a desvelar. Sí. Y bueno, fue una época como... O sea, a mí me gustan mucho las conexiones entre las generaciones, ¿no? Entonces yo veía que por la parte de arriba pues algo estaba fallando, ¿no? La columna vertebral de la familia, que siempre son las madres, y de pronto por abajo tenía yo misma que cuidar a otra persona. Entonces, bueno, pues de ahí nacen todos esos poemas. Y la última parte se llama La noche polar y cuenta pues el final de una historia de amor, que aunque nos llevemos separando 200 millones de siglos, cada una es distinta y son siempre la misma, ¿no? Fíjate, la primera parte que estaría más relacionada con la idea un poco de la maternidad, de la pérdida y tal, también vuelve a darse en la segunda parte. En la primera parte, que el cuerpo es una parte muy carnal, tiene mucha importancia, también de algún modo vuelve a darse en la segunda parte, porque es ese cuerpo que está atenazado por la enfermedad. O sea, digamos que esa primera parte y esa segunda casi podrían formar como un díptico, y luego la tercera, que es sobre el amor, desamor, una ruptura, una separación y tal, vendría a ser casi como un recuento de todo lo demás, ¿no? O sea, que aunque son partes, ya digo que a simple vista parece que están separadas, sin embargo sí forman un todo, ¿no? Sí, luego es curioso también lo que me ha pasado a mí en la propia escritura a través de los años, que no sé si es que me he contaminado de la narrativa, ¿no? Pero los primeros poemas son mucho más herméticos y más crípticos, sí. Y los últimos son mucho más narrativos, ¿no? Son casi como pequeñas historias que empiezan y acaban en cada poema. A lo mejor también tiene que ver con la dificultad que tiene la escritura de las cosas que realmente nos han herido y nos importan, ¿no? O sea, yo estoy muy alejada, ¿no?, de aquello que me pasó en 2014 y ya los leo esos poemas casi con ternura, pero cuando fueron escritos para mí era algo como que me atravesaba muchísimo corporal y mentalmente. Y una separación al final la tienes que analizar de una forma mucho más racional, ¿no? Entonces a lo mejor creo que por eso se me deslavazó un poco la poesía, ¿no?, y se me puso un poco narrativa, pero sí, claro, o sea, por eso te digo que es que yo sentí como que se cerraba una etapa, un círculo, una poética y todo un imaginario, ¿no?, que nacía en esos primeros poemas y acaba en esos últimos. Fíjate, has comentado una cosa que te iba a comentar, porque iba a decir precisamente que el libro empieza siendo más hermético, más oscuro y tiende como hacia la luz, hacia la apertura, de algún modo. Tiene que ver, como tú has dicho, con la propia escritura, ¿no? Y quizás también porque la tercera parte, al contar una cosa que de algún modo, aunque obviamente sea muy íntima, como es una separación, una ruptura, es algo como que, eso sí que es verdad que nos ha pasado a todos, ¿no? Y por tanto es como más narrativo, quizás ya el propio tema, ¿no? Quizás, no lo sé. Puede ser, o sea, tú que conoces los poemas, ¿no? Y ayer lo hablaba con él, que me decía, ¿por qué te has ido como a los años 50, ¿no? Sí. Y dices, como no son de los años 50, es que tuve que buscarle yo mi propia mirada, ¿no? Claro. A todo eso que me sucedía y dotarlo de algo que fuera puramente íntimo y mío, ¿no?, para explicármelo. Y para mí, divorciarse, ¿no?, o separarse, para mí tenía una parte de atravesar una cordillera, ¿no?, y era algo que estaba haciendo sola, aunque hubiera otra persona, ¿no?, y a lo mejor él tenía su propio proceso. Para mí era algo que yo estaba haciendo sola y era una cordillera muy fría, por eso el libro tiene unas montañas en la cubierta, ¿no?, casi como que iba escalando, ¿no?, y al final del libro sentí como que ya estaba al otro lado de todo eso, ¿no? Por eso hay de pronto unos poemas ahí rarísimos, ¿no?, con algunas apariciones, pues no sé, de trenes que atraviesan la estepa rusa. Sí, eso tiene que ver un poco con el yo poético, ¿no?, que en principio el yo poético no tiene por qué ser un yo claramente autobiográfico ni claramente apegado a la experiencia de uno, ¿no? Se permite poder, pues no sé, estoy pensando en
un poema de nuestro querido Luis García Montero, el sueño de Jovellanos, que se pone en la mente de Jovellanos, creo recordar soñando una noche en el exilio, bueno, y está hablando de él, claro, pero utilizando, y yo creo que en esta tercera parte tuya, que es la más luminosa, por otro lado, es la más abierta, la más narrativa, yo creo que es donde más ficción hay también, de alguna manera, ¿no? Aunque es como un striptease inverso, ¿no? Al revés. Siempre, ¿no? Siempre, o sea, sí. Siempre es como un vestirse, ¿no? de cosas, porque, o sea, no me molesta, ¿vale? Pero sí, siempre cuando me dicen, ¿no te ha dado pudor escribir eso? Es como, no tienes ni idea, ¿no? De quién soy a través de esos poemas, no cuentan nada de mí. O sea, casi solo está como una parte ficticia de las sombras que tiene la escritura. Y al final escribir siempre es superar un obstáculo. Si no hay obstáculo, yo creo que no hay escritura, ¿no? Tiene que haber algún tipo de nudo. Entonces no, o sea, no me ha generado ningún pudor ni me veo yo ya ahí, ¿no? Es como, no sé, salieron en febrero, hace nada, pero es como que se quedan ahí cerrados, ¿no? Metidos en esa caja. Y por otra parte había algo, ¿no? Como de una militancia por poner sobre papel los temas de la escritura que conciernen a las mujeres. Porque no se ha escrito tanto de eso, ¿no? Se va escribiendo cada vez más, pero sí son temas importantes, ¿no? O sea, son cosas que no se olvidan, ¿no? Bueno, y que... Sí, de hecho, la primera parte del poemario a mí me parece sumamente original, porque yo no recuerdo, tú sabes que yo leo bastante poesía, haber leído quizás algo de Anseston o tal, pero es, desde luego en poesía española, es esa primera parte, que es en la que cuentas el aborto involuntario, la pérdida del feto, yo no he leído, no conozco otro poemario que trate el tema, ¿no? Es muy, muy original, porque la ruptura amorosa, claro, toda la poesía en el fondo trata de eso, y la enfermedad o la muerte del padre o de la madre casi diríamos que también es un subgénero, ¿no? Pero la primera parte es muy, 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 muy original. Ya verán ustedes cuando lo lean que realmente es una cosa no leída, no frecuente. Sí, o sea, me acuerdo muy bien, ¿no? De cuando Sí. escribí esos poemas, de dónde estaba, de cómo era la luz de la cocina donde estaba sentada, ¿no? De por qué los escribí. Y los escribí también porque yo necesitaba, en ese momento, o sea, cuando a mí me pasa algo, necesito o escribirlo o leerlo en alguna parte, ¿no? Entender qué es lo que me está pasando, y muchas veces pues recurres a lo que han escrito otras personas. Y yo buscaba narrativa acerca de ese tipo de pérdida, que no os creáis que es ahí muy escabroso la primera parte, para nada, o sea, que late eso en el fondo, ¿no? Pero no lo es. Y no la encontraba. Entonces dije, bueno, pues a lo mejor también sirve, ¿no? Escribirlo para, no sé, si nos pasa una de cada tres, porque yo no lo sabía, ¿no? O porque me parece tan extraño o tan extraordinario. No tiene la delicadeza y la ambigüedad de la literatura, ¿eh? No hay precisión, no hay periodismo, no tiene nada, no tiene nada que ver. La poesía, entre otras cosas, es imagen y es ritmo, ¿no? Tú tienes en tus dos novelas, y me imagino que en esta que vas a sacar ahora después del verano, tu escritura tiende a lo poético de alguna manera, ¿no? Es muy poética, se nota que hay una poeta detrás, pero claramente no es poesía en el sentido de que la escritura va con lo que se está contando, ¿no? El fondo y la forma, ¿no? Es como la piel de una serpiente, el guante en una mano. ¿Cómo te enfrentas a la escritura cuando haces un artículo, cuando escribes narrativa y cuando escribes un poema? ¿O no? ¿O para ti es lo mismo? Porque hace muchos años Julio Llamazares me dijo que él se enfrentaba de la misma manera cuando escribía poesía o cuando escribía novela. No sé si es tu caso. Pues un poco sí, porque la herramienta es la palabra, ¿no? Y el lenguaje, y siempre es la misma persona la que está detrás con la misma mirada. Lo que pasa que, o sea, tienes que sujetarte a, pues no quiero llamarlo norma, sino a las exigencias que pone cada género. O sea, tú y yo hemos hablado, yo sí creo en los géneros. O sea, yo cuando estoy escribiendo una novela sé que tengo las herramientas de la ficción para levantarla, y que eso tiene que tener, para mí, una trama, una intensidad, una tensión narrativa, ¿no? Que lleva al lector hasta la última página. El poema, sin embargo, nace desde otro lugar, pero el manejo del lenguaje, ¿no? Incluso en un artículo periodístico, en una crónica,
es casi el mismo, ¿no? O sea, se trata de equilibrar lo que tiene que ver con, pues si estás escribiendo prensa, ¿no? Con la veracidad, que lo que cuentas sea cierto. Si estás escribiendo una novela, con la verosimilitud, que parezca cierto, ¿no? Aunque estés hablando de ciencia ficción, de marcianos, da igual. Y con la poesía tiene sobre todo, creo, que ver con la belleza, ¿no? Con alcanzar la belleza a través de ese lenguaje. En los géneros hay que creer, aunque sea para saltárselos, ¿no? Sí, exacto. Pero es importante saber que hay unos géneros, conocerlos, ayuda al escritor y ayuda al lector, ¿no? Claramente. Bueno, es que a mí me enfada muchísimo cuando te ponen esta novela, ¿no? Es que ahora todo es novela. En la contra de los libros y dices, pero si son, no sé, en la lista de la compra. Son sí. pequeños cuentos Sí. separados todos, ¿por qué? Ahora todo es novela. Bueno, yo te voy a pedir, porque la poesía hay que escucharla, y yo te voy a pedir que para terminar nos leas unos poemas. He leído por ahí que te has llegado a aprender los poemas de memoria. Entonces vamos a hacer un juego. Yo voy a abrir el libro, te voy a decir el título y tú... No, para nada. Porque... No, pues entonces ¿para qué lo dices? Está publicado. No, pero es que no has leído la siguiente frase de ese artículo, entonces, que digo que siempre hago que los leo para disimular. Ah, bueno, vale. Pues no, ese debe de ser me otro. emociono y cosas de esas que no vienen a cuenta aquí en una carpa con un ruido de fondo de chunda chunda. Bueno, pues nada, vamos a escucharte. Lee si quieres un poema, un par de poemas de cada parte. Les vuelvo a recordar que a las 12 de la noche en la velada poética, que será en la carpa grande, Aroa va a estar también leyendo poemas de Todavía una noche. El año pasado nos leyó poemas, estaba el libro todavía inédito y leímos juntos además. Bueno, es que además a la mañana siguiente quedé con el editor de este libro y acordamos sacarlo. Bueno, ¿veis? La Semana Negra da buena suerte, está claro, sí. A ver. Genotipo. Mamá señala el manzano. De esas yemas vendrán 2 frutas. Morderemos solo una de ellas. ¿Ahora lo entiendes? La vida es selección y curetaje. Anda ya, no, por favor. Voy a leer el poema que da título al libro. No. La cuna. Podríamos haber hecho más dúo cómico, pero nos hemos controlado. Todavía una noche en la casa donde solo soy hija. Dejé algo de alimento para ti, porque es mío el invierno y el invierno siguiente también es solo mío. ¿Dónde está mi perro? ¿Dónde mi hermana? Flotaba en mis rodillas silbando una canción. Solo acepto ese encargo. El cachorro confundió aquel reloj. Recuerda, no era un corazón. Le alimentaba. Pero tú eras nacida, y esto apenas. Es un nudo sin hueso, una gota de lluvia. He visto a 100 doctores. He expurgado cada fotografía con ojos de científica. No hay demasiado nunca para lo pequeño. Yo lo sabía. Quiero verle. Es que yo sí quería verle, porque en tu mano, hermana, también solo soy hija, y tengo que llevarlo. ¿Cómo te explico esto? Elegimos un árbol y en verano olor a fruta hecha. Y entonces, ¿cómo te explico esto? El estómago quiso. El abuelo también se ensució los zapatos enterrando aquel árbol donde solo soy hija. ¿Cómo te explico esto? Tuve que contenerlo todavía una noche. Dime, ¿dejé limpias las sábanas por ti? Este es de la segunda parte. Si pudiera regresar a aquel aparcamiento, a nuestro coche negro lleno de polvo, la primavera de las afueras, ese orden tan comedidamente salvaje. Íbamos a la piscina porque yo quería que tú y yo nos abrazáramos bajo el agua. Yo quería cubrir tu cabeza, que no olvidarás nunca lo que fue estar dentro de mí. Aquellos pinos altos de Boadilla, y tú llorando, y yo llorando. Yo, tu madre, como una furia,
porque nada era como lo había previsto. Toda la tarde desencajada en aquel alarido de marzo, y tú eras carne viva, boca limpia, y yo tu madre difícil, corazón sucio, llenos los pies de arena. No sé si voy a llegar al final. El pelo de nudos, todas las uñas mordidas. Si pudieras salir de esta noche oscura y regresar aquella tarde, arrancaría con mis manos esa puerta que cerré con más brusquedad de la que nunca hizo falta delante de tu carita de un año. ¡Qué desastre! El último, voy a leer. Espero llegar borracha a la noche. ¿Y qué leo del final? Con ese no lloro. Para que tengas frío. Nos conocimos en un tren que iba de Moscú a Murmansk. ¿Te acuerdas? Yo iba muerta de frío, iba muerta de nieve. Había guerra en Ucrania cuando nos conocimos y yo jugaba a tocar con los dedos el círculo polar ártico. No iba, por supuesto, abrigada. Nadie se abriga suficiente para eso. Los jóvenes reclutas se morían de miedo, también de miedo, pero era otro miedo diferente al mío. Y se morían, sobre todo, de muerte. Abrí una botella de vodka, nos quitamos los gorros, me colocaste el pelo. No sé qué hacemos en este vagón, o qué hacen un hombre y una mujer que van en un tren que llega 20 años tarde a una ciudad. No recuerdo bien de qué hablábamos cuando el convoy se paró en mitad de la noche. Te dije, no quiero que algo nos arrase. Y mi lenguaje, acuérdate de esto, nunca es inocente. Pero no entendiste el nosotros. Yo hablaba de algo alto, de algo rojo, de algo político, de algo nuclear. Hablaba de que podía ser esa la última vez que nos viéramos. Abrieron las puertas de nuestro compartimento. Tuvimos que bajar. Tiraste de mi mano por el pasillo del tren. ¿Me estabas arrastrando? Bailamos sobre suelo enemigo. Disparaste una foto. Todo está oscuro alrededor de nuestra cara. Es la noche, es la zanja, es una mesa muy blanca, pero yo tengo esa forma de mirar hacia arriba que solo consigo en ciertas coordenadas. Pensé, bórrala, que nada nos contenga. Reanudamos la marcha, nos vestimos bien para ir a cenar. Una vez escribí una novela con 2 mentiras sobre la nieve, te digo. Tú respondes que has leído ese libro, que este tren es esa novela, que este tren es también esa película y que es nada. Dicen que la guerra no va a terminarse cualquier día. Dicen que han cambiado el nombre de las ciudades y de las madres de los hijos y que ya no son madres. Yo sueño esa noche, recostada en tu hombro, con que algo muy veloz cruza el cielo y estoy lejos de casa. Tú estás también, de hecho, muy lejos de tu casa. No recuerdo si conseguimos calor estando tan cerca. ¿Tú lo recuerdas? Nos conocimos en un tren que atravesaba Rusia cuando nadie podía pisar su territorio. Imagínate el frío. Bueno, me dicen que tenemos que ir acabando ya. Les recuerdo que Aroa firmará ejemplares de Todavía una noche en el tenderete que hay al principio de la caseta. Y nada, enhorabuena, Aroa, si es que se ríe todo lo que digo, por este poemario originalísimo, muy, muy intenso, lleno de delicadeza y a la vez de fuerza, ¿no? Y déjense colonizar por la poesía de Aroa, porque cuando uno lee una novela generalmente ya no vuelve a ella, ¿no? Sin embargo, la poesía te acompaña a lo largo de toda la vida. Uno vuelve una y otra vez a los poemas que le gustan, ¿no? Y les aseguro que este libro de Aroa, aun siendo la noche larga, nos la hace mucho más llevadera. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Lore. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.